Vamos pues entonces a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María María, Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. la hora de Gloria nuestra, al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en como el era en un principio, principio, es ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida, En María. nombre del Padre, del Hijo, En del nombre del Espíritu Padre, y del Santo. Hijo, y del Amén. Espíritu Santo. Siguiendo entonces con la encarnación del Verbo de San Atanasio, él menciona que dado que el Salvador común de todos murió por nosotros, los fieles en Cristo ya no morimos de igual manera. Lo dice literalmente, los fieles en Cristo ya no morimos ahora como antes, porque al haber desaparecido la corrupción en la gracia de la resurrección, solo queda por el momento no la muerte, sino la descomposición, según el carácter mortal del cuerpo. Es decir, que ya Atanasio, ¿no?, menciona que en realidad hay dos tipos de muerte. La muerte propia del cuerpo y que es descomposición, y así lo decimos, por ejemplo, cuando un cuerpo ya está en descomposición, cuando hablamos de un cadáver, y la muerte genuina que involucra el hundimiento del alma humana en la corrupción total. O sea, en pocas palabras, en la ausencia de Dios. Entonces, lo que dice Atanasio, lo habíamos visto ya, ¿no?, la ocasión anterior, es que aunque Dios establece el tiempo para cada uno según la descomposición, es decir, hemos de morir biológicamente, corporalmente, ¿no? Ahora, esa otra muerte definitiva, esa ausencia de Dios, ya no está como tal. Porque ahora lo que ha triunfado, y esto es la garantía que nos ofrece la resurrección, es justamente, ¿no?, la presencia divina. ¿Qué quiere decir? Que todavía en tiempos de Atanasio se reconoce que vivimos una realidad metafísica, que no todo es físico o material, sino que también hay una dimensión espiritual o no material, que por ejemplo, ¿no?, la descomposición del cuerpo no implica la muerte en cuanto tal, porque la muerte es literalmente la ausencia de vida, o sea, la ausencia de Dios. Para nosotros, esa ausencia de Dios ya no existe. La descomposición del cuerpo, dice San Atanasio, se mantiene, pero en realidad no es ni lo último ni lo definitivo. Y pone un ejemplo. Dice, a la manera de semillas arrojadas en la tierra, no perecemos descomponiéndonos, sino que, ¿no?, como las semillas, vamos a resurgir. Una vez que la muerte sea destruida definitivamente por la gracia del Salvador. Recuerden que la muerte está moribunda. La muerte está herida de muerte. ¿Mm? Está en agonía. Esto no involucra que la descomposición del cuerpo por el momento prevalezca, pero habrá un momento en el que ya no. Ujú. O sea, y aquí vuelvo a repetir, es algo que quizá a nosotros nos cuesta asimilar porque hemos hecho de la muerte un fenómeno enteramente biológico. O sea, para nosotros ese otro mundo o ese más allá en gran medida no existe. O bien, si existe o reconocemos que existe, no lo consideramos como algo enteramente relevante. O sea, para nosotros lo único que importa es lo que ocurre aquí, nada más. O sea, aquí en este mundo.
Y se nos ha olvidado que lo verdaderamente relevante es lo que se define allá, o sea, en el otro mundo, o lo que nosotros solemos llamar, ¿no? En ese más allá. Para nosotros es, digamos, esta amplitud de la realidad en sus dos dimensiones se ha visto alterada, porque para nosotros solo prevalece o importa lo de aquí. Y es fácil de ver. Por ejemplo, cuando una persona solo tiene como horizonte el aquí y ahora, pues está dispuesta a hacer muchas cosas con tal de obtener lo que pretende: éxito, fama, poder, dinero, ¿no? Alguien puede entrar al crimen organizado para enriquecerse y lo va a hacer, pero se le olvida que eso no es todo, que hay un más allá que será finalmente, ahí sí, lo definitivo, lo último. ¿Se entiende? O sea, hoy vivimos sin pensar en ese más allá, porque para nosotros no tiene peso, no es relevante. O sea, a ver, en términos filosóficos, hoy vivimos sin trascendencia. Para nosotros lo único que cuenta es la inmanencia, lo que está aquí, ¿no? Lo que está a mi alcance, lo que puedo vivir ciertamente en este mundo. Tenemos una carencia de trascendencia. El otro mundo no nos interesa tanto. Lo vemos como una opción o como una posibilidad, pero no como lo único que compromete toda mi existencia. O por decirlo en términos más sencillos, se nos ha olvidado que nuestra presencia en esta tierra es lo que condiciona nuestra definición última en el cielo, que nosotros fuimos hechos para el cielo, que somos peregrinos, ¿no? Que estamos de paso y que todo lo que nosotros hacemos en el tiempo cuenta para la eternidad, para bien o para mal. Hoy incluso hablar de eternidad nos es extremadamente complicado, porque todo se ha vuelto extremadamente temporal. Las cosas son extremadamente pasajeras, extremadamente volátiles, ¿no? Y esto particularmente en los últimos 50 años. Piensen todavía hace unos años, más de 50, si una persona se compraba un auto, era un auto pensado para una durabilidad extensa, ¿estamos de acuerdo? Por eso a veces alguien heredaba o tenía o conservaba el auto del abuelo o la abuela. Hoy no. Hoy los coches no están hechos para durar. Son de muy corta duración. Están hechos para ser finalmente reemplazados. Y lo mismo pasa en las relaciones humanas. Hoy es más fácil tener muchas parejas a tener un matrimonio de una vez y para siempre. Pero este es, digamos, algo reciente en, ¿no?, la propia manera en la que hemos definido la propia existencia. Entonces hace una pregunta Atanasio. Dice, ¿por qué entonces podría decirse si era necesario que entregara por todos su cuerpo a la muerte, Cristo no se desprendió de él privadamente como un ser humano, sino que llegó a ser crucificado? Hubiera sido mucho más conveniente desprenderse de su cuerpo honorablemente que esperar una muerte con ultraje, ¿no? O sea, digamos, morir sin la crucifixión. Si lo importante era entregar el cuerpo, ¿por qué hacerlo en la crucifixión? Podía haber muerto, digamos, de una manera honorable, por ejemplo, con el pasar de los años y morir de viejito, para que se entienda. ¿Por qué tenía que ser en la cruz? Y dice, en primer lugar, la muerte que golpea a los seres humanos les sobreviene por la propia debilidad de su naturaleza, porque al no poder perdurar en el tiempo, los seres humanos se deterioran con los años.
Por eso les asaltan las enfermedades. Y finalmente, al irse viendo privados de su fuerza, mueren. Cuando una persona se hace mayor, bueno, ustedes porque están bien chavos y chavas, ¿no? Están muy jóvenes, todavía no lo entienden bien, pero cuando uno ya es mayor, pierde la fuerza. Ujú. Vamos perdiendo, si lo quieren ver así, vitalidad. Nos cansamos más pronto, tenemos más sueño, ya no tengo el vigor de antes. Dice, ahora, el Señor en cambio no es débil, sino el poder de Dios, el verbo de Dios, es la vida en sí. Por tanto, si se hubiera solo desprendido de su cuerpo en privado, por ejemplo, en una cama, a la manera humana, entonces habríamos pensado que sufría esta muerte a causa de la debilidad de la naturaleza y en definitiva que no era superior a los propios seres humanos. ¿Se entiende? O sea, si hubiera muerto por edad, Cristo, ¿qué hubiéramos pensado? Pues que era otro humano igual. Así de simple. Sí, honorable, admirable, muy sabio, increíble, pero al final nada especial. Y dice, y dado que no era posible que el Señor enfermara, el que curaba todas las enfermedades de los demás, y tampoco podía debilitarse, ¿no? En el cuerpo, porque él fortalecía a los otros, ¿por qué entonces no se apartó de la muerte como de la enfermedad? Dice, porque para eso vino a tomar el cuerpo, no para impedirlo, sino para asumirlo. O sea, para que todo lo que a nosotros nos aquejaba, le aquejara a él. Y eso quedara derrotado en él mismo. De tal manera, entonces, que para nosotros ya no hubiera excusa alguna para la resurrección que Él nos quiere compartir. Dice, y por ello, si bien es cierto, murió realmente, también resucitó intacto, porque el cuerpo asumido no era como un disfraz, sino aquello que Él mismo asumió para llevar a cabo la obra redentora. Por eso resucita con su cuerpo. Y esto además tiene implicaciones muy importantes. Por ejemplo, en la ascensión del Señor, sabemos, como se menciona en los Hechos de los Apóstoles, que Jesús se elevó al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa está sentado a la derecha del Padre? Que está con Dios, como lo que es, con Dios, cara a cara. Eso significa que está sentado a la derecha del Padre, es que está en la Trinidad, siendo Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una persona de la Trinidad, el Hijo, ya no es espíritu solamente, también es carne. ¿Qué hay ahora en la Trinidad divina? Carne, carne humana. Esa es la manera carnal en la que Jesús nos abrió el camino para comulgar con Dios enteramente. A ver, así como Dios nos pide adorarle espiritualmente y amarle también espiritualmente, Él nos ha amado carnalmente. Él se ha hecho como nosotros, para que nosotros nos hagamos como Él. Acuérdense, esa es la idea central de todos los padres de la iglesia. Dios se hizo humano para que el humano se haga Dios. Y lo vamos a hacer sin renunciar a nuestra naturaleza, sino llevándola a su verdadera plenitud. Es decir, sin renunciar a nuestro cuerpo. ¿Se entiende cómo? No por una, digamos, no por una manera extraña o ajena que nos resultara imposible, sino por medio de aquello que nos
constituye la carne humana, el cuerpo. Ese es ciertamente, ¿no?, el camino. Por ejemplo, puede ser que alguien humanamente diga, oye, pero yo no soy muy fuerte. O alguien diga, pues yo no tengo muchas obras. O alguien diga, pues soy un poco tonto, la verdad es que pues no me gira mucho la ardilla. O alguien dijera, ¿no? Pues yo soy X o Y. Ok, no importa, porque lo que nos define como humanos es lo que somos carnalmente. Y así es como el Señor nos abre el acceso a la resurrección, a la vida eterna, a todos sin problema. No a través de lo que somos capaces de pensar o hacer, sino a través de aquello que nos define, el cuerpo. En pocas palabras, puede que un humano sea muy inteligente y otro muy tonto. ¿Qué crees? No importa. Ambos tienen cuerpo. Puede ser que alguien sea muy fuerte y el otro débil. No importa. Son cuerpo. ¿Se entiende a esta altura? Qué fácil nos las ha puesto el Señor. Para nosotros, es decir, ¿no? Todas las facilidades, ¿no?, que nos dio. Exacto, Hilda, ¿no? Hijos, pero hijos enteros, o sea, no hijos meramente por un nombre, sino hijos completos, partiendo de lo que somos, partiendo de un cuerpo. Es decir, no renegando de lo humano, sino asumiéndolo como tal. Incluso pone otra objeción San Atanasio. Dice, incluso alguien podría decir, pero debió evitar la conspiración de los judíos. Dice, tampoco era justo que escapara de la muerte dada por otros, ya que antes bien debía buscarla para destruirla. Es lo que yo les había dicho, o sea, y esto es increíble. Dios vino a buscar a la muerte. ¿Y cuál era la única manera para que la muerte no tuviera escapatoria? Haciéndose mortal. Ese es, digamos, hizo una jugada maestra. Así es Dios. Se encarnó para que la muerte, llegado el momento, es decir, cuando Él quisiera, no tuviera escapatoria. Porque al asumir nuestra propia constitución humanamente mortal, es decir, el cuerpo, la muerte tenía que acercarse sí o sí. No es que la muerte llegó a Cristo, Cristo la vino a buscar y la muerte le huía. ¿Y cómo sabemos que la muerte le huía? Porque pasó 3 horas en la cruz. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Se entiende el poder de Cristo? Les dije, hasta que ya no le quedó de otra y el Señor inclinó, dando un fuerte grito, inclinó la cabeza. Ahora sí, la muerte no tuvo opción. Hacer su chamba, hacer su trabajo. Y ahí es donde se llevó la gran sorpresa. Dice, por eso no escapó a las maquinaciones de los judíos. Porque mientras los judíos pensaban hacerle un mal, él lo permitía porque le estaban abriendo camino hacia lo que vino a enfrentar, la muerte. ¿Se entiende la sabiduría divina? ¿Se entiende ahora lo increíble literalmente que es Dios? Dice San Atanasio, la vida vino para guardar la muerte, para atrapar a la muerte, para destruirla, y se esforzó por soportar hasta el fin la muerte que a él le daban para la salvación de todos. Para eso. Dime, Hila. Ay, es que me salen muchas como dudas Qué de bueno, en qué cuanto a bueno. lo
en cuanto a lo que es la muerte. O sea, ¿es algo o es alguien? ¿Y quién la creó? O sea, porque si Dios vino a vencerla, pues entonces Dios no la creó. Si Dios creó todo. Acuérdense O que San Pablo nos dijo, vamos por partes antes de que avances, para no ir sí. abriendo camino. Por el pecado entró la muerte. Ujú. Digamos que la muerte es el efecto potente del pecado. Hacia allá conduce. Ujú. Es la muerte. El pecado conduce a la muerte. Es algo, es un poder, pero es real. Ese poder solo Dios lo puede combatir y lo combatió. Y no lo combatió por él, sino por nosotros. Porque así como la muerte se apoderó de todos nosotros, ahora vino Dios a dejarse apoderar por la muerte. La muerte probó la vida y al probar la vida, murió. ¿Se entiende? Es un poder, Hilda. Se ha representado de muchas maneras, de huesos, esqueleto, oscuridad, pero es un poder. Ujú. Entonces, él viene literalmente a cazar a la muerte. Viene por ella. Ahora, Hilda, ¿qué más? Pero es un poder entonces del infierno. Es un poder de las tinieblas, de la oscuridad, Que te lleva a la muerte, o sea, sí, o sea, que la te muerte, lleva exactamente. pues. Ujú. La viene a enfrentar, pero vean de qué manera, no a luchar, porque Dios no tiene necesidad de luchar con nadie. De hecho, vence a la muerte entregándose, dejándose morir. Como les dije, a ver, un poco al revés de la imagen. No, te entiendo, Hilda, te entiendo. ¿Se acuerdan de la manzana de Blancanieves? Por dentro estaba hermosa, pero, digo, por fuera, pero por dentro, ¿qué había? Veneno, ¿no? Y Blancanieves no pudo evitar morderla, ¿no? Con Cristo, la manzana es hermosa por fuera, pero por dentro no trae veneno, trae vida. Y la vida es indigerible para la muerte. La vida mata a la muerte. Cuando Cristo cede humanamente, ¿no? Corporalmente a la muerte lo tiene que morder, se lo tiene que tragar. Y al morderlo, lo que ahora ha tragado la muerte es vida. Y eso la mata por dentro. Pero ¿Cómo? también es un medio para llegar a la vida eterna, Gracias a Cristo. gracias a Cristo. Por eso es lo que les dije la clase pasada. Ahora la muerte es la más humillada de todas, porque ahora la muerte está al servicio de Cristo. Y ahora la muerte nos conduce a donde no quiere, a la vida. Lo voy a decir de esta manera. La muerte pide a gritos morir. Ya, acaben con esto, es demasiado humillante. Ya no. Y Dios no se lo permite. Y es más, por eso la dejó hasta el final. ¿Se acuerdan? Pondré a todos tus enemigos a tus pies. Y al último, la muerte. Es decir, ¿a quién le tocó lo peor? A la muerte. Ese es su castigo. Ese es su padecimiento. Ser muerte y no poder morir. Ir por los muertos para llevarlos a la vida. Recoger a los muertos para llevarlos con el Salvador.
Díganme si hay algo más humillante. Gracias. Paola, Yo le quería preguntar, ¿por qué? O sea, bueno, ya en otros cursos ya hemos visto cómo es que se fue perdiendo mucho esta esencia de lo que es el catolicismo en realidad con algunos filósofos y todo, pero ¿por qué la iglesia dejó que esto pasara? O sea, yo cuando lo escucho, profesor, o sea, pues todo lo que nos enseña realmente también, eh, he aprendido mucho. Anteriormente yo creo que yo iba más encaminada como este Martín Lutero cuando que decía que, pues, o sea, hiciera lo que quisiera, no, lo que hiciera no se iba a salvar, ¿no? Y yo decía, pues yo creo que yo voy también por ahí, porque incluso muchos de los cursos que yo llegué a tomar, que no digo que sean malos, obviamente fueron muy buenos, pero siempre, incluso con sacerdotes, siempre hablan del pecado y el pecado y el pecado nos va a condenar y el pecado. Y pues eso veía yo, ¿no? Así como que es que yo haga lo que haga, o sea, ya me voy a condenar. Entonces, pues sí, yo creo que por mí misma, pues sería así, ¿no? Pero ahora, o sea, con todas las clases y todo, yo entiendo más, o más bien alcanzo ya más bien, un poquito, a ver, a ver al Señor, ¿no? O sea, a ver a Dios de una manera totalmente distinta. O sea, decir, sí, pero ya vislumbro su misericordia. Entonces, ahora, por ejemplo, con todo esto que usted nos enseña, con todo esto que dicen los padres de la iglesia y todo, o sea, digo, si están las bases, si todo es, no digo que todo sea hermoso, ¿no? Porque pues hay un sufrimiento también detrás de cada avance que vamos dando, pero, o sea, digo, en la vida de cada uno, pero está ahí, o sea, ah, están las explicaciones de lo que realmente hizo Cristo y yo creo que eso en la iglesia no, ya no se nos enseña, o sea, solo yo y no quiero ofender a nadie, y sobre todo en la parte, por ejemplo, a lo mejor las religiosas o los sacerdotes y todo, lo veo un poquito más en las religiosas. A veces, por ejemplo, con estas, pues, o sea, sí digo los rezos y todo, creo que son importantes y todo. Anteriormente yo los encontraba, o sea, todas estas oraciones y día, noche, tarde estar rezando, porque no es orando, sino rezando. Y yo decía, qué aburrido, y ahora todavía se me hace más aburrido. No, y a lo mejor porque yo no tengo el carisma, ¿no? Porque yo sé que Dios pone los carismas a cada quien, pero ahora veo tan diferente a Dios, o sea, lo siento mucho más cercano gracias a sus clases. Yo digo, ¿por qué la iglesia no lo dice? ¿Por qué es tan difícil ahora encontrar quien nos pueda realmente acercar a Dios? pues porque se colaron lamentablemente muchas sombras, ¿no? Muchos obstáculos, eh, muchos elementos que eclipsan esa luz. El principal, el protestantismo. Es digamos, el que nos vincula directamente es el protestantismo y a partir de ahí lo que llamamos hoy en día modernidad, que es tergiversar las cosas de tal manera que lo veamos todo menos a él. Él no. O sea, él sí, que creamos en él, pero que verdaderamente no lo veamos. Y ahí está la clave, que nosotros nos quedemos con una visión, pero ya no alcancemos la contemplación. Ese es el punto. ¿Qué hizo mal la iglesia? Descuidar la contemplación e irse acomodando poco a poco en la mera visión humana, es decir, en una perspectiva que podía resultar pues convincente, pero que no alcanzaba a final de cuentas lo esencial, ¿no? Esto también es verdad, o sea, hay omisiones, ¿no? Donde no se nos dirige literalmente a la luz, sino que se nos envuelve en un montón de marañas que terminan a nosotros como asfixiándonos, ¿no? Por eso una de las cosas que yo he querido como fomentar y quizás sea la principal es el hecho de que la fe es un alivio, no un agobio, ¿no? Contemplar realmente, en este caso, pues al Señor. Y hemos dejado que las tinieblas pues ganen terreno, o sea, y no solo en lo exterior,
también en lo interior de uno mismo. Hemos preferido lo propio, o sea, lo que a mí me convence, o lo que, como decía San Atanasio, lo que no existe a lo que sí existe. Hemos preferido las fantasías a las realidades, ¿no? Preferimos nuestras ensoñaciones, nuestros desvaríos, ¿no? Al anuncio del ser. Es decir, nos hemos olvidado finalmente de lo esencial. Y esa es omisión. El problema es que la omisión no la vemos como algo tan grave. O sea, suponemos que son faltas menores, pero se nos olvida que esas faltas menores son las que mayor consecuencias negativas pueden tener a largo plazo. Entonces, al desviarnos de lo esencial, pues empezamos a andar en todas partes, menos en lo importante, ¿no? O sea, menos literalmente, en este caso, pues centrados en Cristo. Y la otra cuestión es que de manera personal, pues no hemos querido una comunión plena con el Señor. O sea, como que somos parciales, ¿no? O sea, sí tenemos una cercanía con Cristo, pero no nos queremos comprometer totalmente con Él, en cuerpo y alma. Como que lo que nos recordaba el Papa Francisco, ¿no? Somos cristianos del sí, pero. O sea, siempre tenemos un pero. Sí, pero hasta aquí. O sí, pero no más allá. O sí, pero que esto me encaje. O sí, pero que esto lo entienda. O sea, siempre hay como impedimentos, ¿no? Que parecen pequeños. Y nos falta al final, o lo que perdimos también de manera esencial, es ese ejemplo mariano de un sí total y pleno. Este gesto tan sencillo de permitir que Dios obre de la manera que Él quiera. Por eso les decía que uno de los problemas serios es el protestantismo. Al dejar de lado a María, se nos deja o se nos priva, ¿no?, del acceso más puro y más pleno a Dios mismo. Sin hablar ya de los sacramentos, de la tradición, de todo eso. Pero el hecho, digamos, aquí, y es lo más importante, es que volvamos de nuevo a las fuentes, que es lo que insistieron los grandes renovadores de la teología del siglo XX, a estas fuentes siempre vivas y volver a empezar, o sea, volver a recuperar, digamos, ¿no?, el terreno perdido y permitir que esa luz que viene de lo alto, pues resplandezca. O sea, que realmente se manifieste, pues, en su gloria, ¿no? O sea, y en la gloria que es, en todo caso, pues, la gloria del Señor. Entonces, si seguimos este camino, ¿qué vemos, no? Que Jesús viene a buscar a la muerte. Y además, la viene a buscar de una manera que la muerte no tiene escapatoria. Como diríamos en México, se lo va a topar cuando el Señor quiera. Y la muerte no lo va a poder evitar. Y la resurrección en cuerpo de Cristo, lo que manifiesta es esta victoria ya inquebrantable de un futuro asegurado. Es decir, la muerte acaba en disolución. Ahora con Cristo, la muerte acaba en resurrección, que era precisamente lo que la muerte no quería. Por eso insiste San Atanasio que era necesario que la muerte precediera la resurrección, porque si la muerte de Cristo hubiera ocurrido de manera oculta, ordinaria, al no ser evidente la muerte y al no haber ocurrido ante testigos, su resurrección también hubiera sucedido sin testigos y sin notoriedad. Por eso el Señor muere también en la cruz, para que quede claro lo que ocurrió. Para que no digan, pues se fue a su cuarto, durmió y ya no despertó. No así. Por eso dice Atanasio, sino como sus discípulos
tendrían la valentía suficiente en su discurso al hablar de la resurrección si no estaban primero plenamente convencidos de que había muerto? ¿Cómo iban a hablar de la resurrección si no tenían la absoluta seguridad de la muerte de Cristo? O sea, la muerte de Cristo es un hecho, pero justamente su resurrección también. Y fíjense, dice, nos da otro ejemplo. Un valiente atleta, grande por su inteligencia y por su coraje, no escoge a sus adversarios, para que no se sospeche que tiene miedo de algunos, sino que deja esta elección a los espectadores, sobre todo si estos son enemigos, a fin de que, al vencer al que ellos le asignen, se le crea superior a todos. ¿Se entiende el ejemplo, no? Él no los escoge, el atleta. Dicen, a ver, pues ustedes pónganme al que quieran, ¿no? Para que vean. Dice, así, el que es la vida de todos, y el Salvador y el Señor Cristo, no imaginó para sí mismo un género de muerte para su cuerpo, para que no pareciera que temía otra, sino que aceptó y soportó una muerte que le venía dada de los demás, y sobre todo de sus enemigos. O sea, una muerte que ellos creían horrible, vergonzosa y abominable. La peor de todas, la muerte de cruz. Y así sucedió una cosa extraña y admirable. La muerte misma, vergonzosa y abominable, que ellos pensaron infligirle, fue el trofeo de su victoria contra la propia muerte. O sea, él llegó, Cristo a la cruz, a donde lo llevaron. Y con eso pensaron que en efecto, ¿no? Habían terminado con él. De la peor manera. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que entonces ahora su resurrección muestra su triunfo y muestra que él no vino a evadir la muerte, vino a acabar con ella. Y vuelvo a repetir, de la manera menos pensada. Así, si alguno de los nuestros se pregunta, no por espíritu de disputa, sino por deseo de instruirse, ¿por qué Cristo no ha sufrido otra muerte que la de la cruz? Que sepa que ninguna otra clase de muerte nos era más útil que aquella, y es por eso por lo que el Señor la sufrió por nosotros. Primero, dice Atanasio, si el Señor venía a soportar la maldición que pesaba sobre nosotros, como se habría hecho maldición sin sufrir la muerte de los malditos. Tal es en efecto la muerte sobre la cruz, porque así está escrito, y cita el libro del Deuteronomio, maldito el que está colgado del madero. Además, si la muerte del Señor es una redención para todos, y esta muerte abate el muro de separación y llama a los gentiles, ¿cómo nos habría llamado si no hubiera sido sacrificado? Pues es en la cruz donde el Señor muere con las manos extendidas. O sea, tampoco es casual que haya muerto en la cruz, porque en la cruz el Señor tiene las manos extendidas, es decir, Dios ha abierto los brazos para todos, especialmente para los que estaban bajo el peso de la maldición de la muerte. En pocas palabras, el Señor ahora es fuente de salvación para todos los condenados. ¿Se entiende? Cristo ha abierto, ¿no? Siendo Dios, los brazos para recibirnos a todos. Dice, es más, con una mano atraería al antiguo pueblo, con la otra a los gentiles. Y a los dos los reuniría, ¿no? En sí mismo. Éramos nosotros quienes teníamos necesidad de él. Y él, ¿no? Atendió esta necesidad por medio precisamente de su propio cuerpo. Dice, claro, Cristo hubiera podido resucitar inmediatamente después de morir y mostrarse vivo, pero en una sabia providencia, el Salvador no lo quiso así. ¿Por qué? Porque si después de morir
inmediatamente hubiera abierto, por ejemplo, los ojos, alguien o muchos hubiéramos podido decir que entonces no había muerto del todo y que la muerte no le había alcanzado totalmente. Y fíjense, piensen esto, ¿qué pasaría si en la cruz muere Cristo y a los 5 minutos ya, abre los ojos? ¿Qué hubieras pensado, por ejemplo, tú, Elizabeth? Pues lo que se me viene rápido a la cabeza es que era como un jueguito. Exactamente. Esto estaba jugando, ¿no? Estaba actuando, estaba fingiendo. Se acabó el espectáculo, ¿no? Ya pasó. Dice San Atanasio. No, él quiso mostrar que verdaderamente murió. Tan es así que sus discípulos supieron que murió, incluso su madre cargó el cadáver. Cuando lo bajan de la cruz. O sea, Jesús está realmente muerto. Ujú. Dice, y resucita al tercer día para dejar el mensaje claro. En el mundo hebreo, el Sheol, la descomposición, comenzaba al tercer día, es decir, cuando el cuerpo ya empieza a descomponerse. Cuando Cristo resucita al tercer día, el mensaje es claro. La muerte no tiene la última palabra. Por eso el Señor esperó un día. O sea, muere el viernes, espera el sábado y al tercero lo mostró incorruptible. Ahora, si hubiera esperado más tiempo para resucitar, alguien hubiera dicho, pues entonces este no es Cristo. ¿Qué hubiera pasado si la resurrección se hubiera dado 2 semanas después? ¿Qué hubieras pensado, Omar? No al tercer día, sino 15 días después. Ay, no sé. Mm, Dice Atanasio, hubiéramos pensado que ese no era Cristo, que era otro que había venido a sustituirlo, ¿no? Es decir, no, este ya no está en descomposición, este es otro. Y demostró que si este cuerpo había muerto, no era por debilidad en la naturaleza suya, sino para que la muerte fuera destruida en él, gracias a su poder. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, quiero preguntarle, ¿ese tercer día son días de 24 horas literales? No, son días como los que seguimos utilizando cuando vamos de vacaciones y hacemos una reservación. Si yo me voy a la playa y hago una reservación en un hotel, por ejemplo, en Bogotá, donde estás tú, espero algún día ir, ¿no? A mí me cuentan 3 días y 2 noches. Llegando el viernes, el check-in y la salida el domingo, el check-out. ¿Por qué cuentan 3 días? No son 72 horas. ¿Por qué cuentan 3 días? A ver, yo llego el domingo, el viernes al mediodía, paso la noche del viernes, el sábado estoy y el domingo a las 12 del día hago el checkout. Exacto, Edgardo, porque se mide por la aparición del sol. Son 3 días, no son horas, no es un tiempo cronológico, no es un tiempo de reloj. ¿Se entiende? Hoy en los hoteles es exactamente igual, 3 días, 2 noches. Eso significaría que si yo llego el viernes al mediodía, el primer día es el sábado al mediodía, segundo día, domingo al mediodía y tendría que salir hasta el lunes. Eso en un hotel no me lo permiten, porque me lo cuentan de acuerdo al sol. Lo mismo pasa con Cristo. ¿Qué pasó, Paola? Si me permite, yo le puedo explicar un poquito a Eli por qué son 3 días. Si se puede, si no, no. Sí, claro. Ah, gracias. Bueno,
Son 3 días porque para los judíos empezaban los días a partir de las 6 de la tarde, que era justamente cuando ya empezaba a oscurecer. Entonces, y los días empezaban a partir de las 6 de la mañana. Entonces, de hecho, por eso, cuando muere Jesús el viernes, que muere a las 3 de la tarde, corren para poderlo bajar de la cruz y sepultar, porque si llegaba el sábado, ellos ya no podían, porque el sábado era sagrado y no se podía hacer nada. Entonces tenían hasta antes de las 6 de la tarde para poder sepultar el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, como a las 6 ya empezaba el otro día, o sea, empezaba ya el sábado, entonces ya si lo contamos desde las 6 de la tarde, que sí, según yo es la hora nona, entonces, y al siguiente amanecía, hoy ya era otro, sí, a las 6 de la mañana. Entonces son desde viernes, o sea, murió el viernes, pasa el sábado y el domingo temprano ya es el tercer día. Entonces es ahí ya cuando resucita. Ujú. O sea, digamos, no es un tiempo cronológico de horas. Ahora, Ay, pero dice, no son de más, como dijo Edgardo, son más bien de salida del sol y puesta ujú, del sol. ajá, por eso son 3 días, viernes, sábado y domingo, no son horas. ¿No? Y aquí añade Atanasio. Antes, fíjense, y esto también se nos ha olvidado, antes de que se produjera la divina encarnación del Señor, todos lloraban a los muertos, como si estuvieran destinados a la corrupción. Pero desde que el Salvador ha resucitado su cuerpo, la muerte ya no es temible, porque ahora saben verdaderamente que al morir no perecen, sino que viven y que la resurrección les volverá incorruptibles. O sea que ahora, para el verdadero creyente, para el verdadero cristiano, la muerte es una celebración, porque nos garantiza, exacto, ¿no, Hilda? Muero porque no muero, que es de Santa Teresa, ¿no? De Jesús. ¿No? O sea, justo eso, ¿no? Antes se lloraba a los muertos porque lo que quedaba era la descomposición total. No hay vuelta atrás. A partir de la resurrección de Cristo, como nos recuerda San Atanasio, la muerte ya no es temible, porque ahora, ¿no? Aunque se da el morir, no prevalece el perecer. Sabemos que es el Señor el que está ahí. Dice Atanasio, solo queda uno verdaderamente muerto, el diablo. Solo él, porque para él ya no hay resurrección. Solo el diablo, dice Atanasio, queda verdaderamente muerto. Uh-huh. Para él sí es la muerte, el perecer, o sea, en la ausencia total de Dios. Y la muerte, dice Atanasio, ha sido de tal manera debilitada que las propias mujeres se burlan de la misma como de un ser sin fuerza. ¿Mm? Todos los que pasan se burlan de él, lo golpean, lo insultan, sin temer ya su rabia y su crueldad, gracias al rey que lo ha vencido. O sea que también se nos ha olvidado que el diablo no tiene poder, que el diablo también ha sido vencido. Y dice San Atanasio, es una pobre demostración de la victoria conseguida sobre la muerte por el Salvador, cuando incluso niños y jóvenes muchachas cristianas desprecian la vida presente y se preparan a morir. ¿De quién está hablando? De los mártires. Por eso los mártires no temían la muerte, porque sabían que era justamente a través de ese morir donde el encuentro con Cristo estaba garantizado. Por eso para nosotros como cristianos, prepararse para la muerte es prepararse para el encuentro con el Señor. ¿Se entiende? ¿Y de qué manera quiero estar en ese momento?
en las mejores condiciones o no en las condiciones más óptimas. Por eso dice San Atanasio, el que dude de la victoria sobre la muerte, que reciba la fe de Cristo y se una a su escuela. Entonces, la fe de Cristo también involucra ningún miedo a la muerte. Porque ahora la muerte, en lugar de ser una pérdida, es una ganancia. ¿Se acuerdan que hasta San Pablo hay un momento donde dice, no sé qué más me conviene, si morir y estar ya con Cristo o quedarme con ustedes y seguir echándoles la mano, ¿no? Bueno, eso es lo que les dice con otras palabras, ¿no? Dice, no sé cuál es mayor ganancia. Y ahora lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué entonces le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque en nuestra idea de muerte, Cristo no aparece. Pensamos en la muerte como algo que no ha sido derrotado, como algo que viene a imponerse y no literalmente como algo que está ya bajo el servicio del Señor. Y nos recuerda Atanasio. Por eso muchos de los que en principio rehusaban creerlo y se burlaban de Cristo, después han creído y han despreciado la muerte hasta el punto de convertirse también ellos en mártires de Cristo. Entonces, fíjense, no es que el mártir sea muy valiente, es que en el mártir el miedo a la muerte ya no existe. Ya no. Y nosotros ahora le queremos devolver a la muerte un poder que de hecho ya no tiene. Incluso insiste Atanasio. Y esto se puede ver con los ojos, que es verdad, y del mismo modo, cuando los que creen en Cristo se burlan de la muerte y la desprecian. O sea, no tienen ningún miedo a morir. Así que nadie dude que es Cristo quien ha aniquilado a la muerte, quien la ha arruinado y quien ha acabado con su poder de corrupción. Así que si la muerte ha sido vencida por él, ¿qué le falta hacer? Excepto resucitar su cuerpo y mostrarlo como un trofeo de su propia victoria. Un muerto, dice Atanasio, ya no puede hacer absolutamente nada. Y puesto que el Salvador se comporta de tal manera entre los seres humanos que cada día persuade invisiblemente a una multitud tan grande de griegos y de bárbaros a creer en él y a escuchar su doctrina, ¿cómo podríamos dudar de que Cristo sí ha resucitado y está vivo? O sea, ¿de qué está hablando? De la conversión de muchos que han tenido un encuentro con Cristo. ¿O acaso un muerto, dice Atanasio, es capaz de penetrar el corazón humano o de hacerles renegar de las leyes de sus padres y abrazar incluso la doctrina que Cristo propone? Cristo vive. Dice, y si no está actuando, porque eso es lo propio de un muerto, ¿cómo puede hacer cesar a los vivos de su actividad de modo que el adúltero ya no comete adulterio? O el homicida ya no sigue matando, o el injusto ya no es arrogante, o que el impío se convierta en alguien piadoso a partir de entonces. Es decir, aquí Atanasio menciona dos elementos fundamentales de la resurrección de Cristo. Los mártires, que acuden con alegría al encuentro del Señor, es decir, sin ningún miedo a la muerte, y los cambios drásticos de personas que han pasado de las tinieblas a la luz, es decir, la conversión. ¿Quién lo ha hecho sino el resucitado? Un muerto, dice San Atanasio, no puede hacer absolutamente nada, porque esto no es obra de un muerto, sino de un vivo, y especialmente del Dios resucitado. Es más, el Salvador opera cada día tantos prodigios, ¿no? Por ejemplo, devuelve a la piedad, persuade a la virtud, enseña la rectitud, conduce al deseo del cielo, revela el conocimiento del Padre,
inspira fuerza contra las adversidades, destruye la impiedad de los ídolos, que es imposible dudar de que Cristo sí resucitó. O sea, por los efectos producidos, en este caso, en las personas. ¿Y de quién, dice Atanasio, se dirá que es un muerto? ¿De Cristo? Que sigue realizando todas estas cosas. Un muerto no actúa. Antes bien, los que no actúan, como los cadáveres, no hacen nada. Y dice Atanasio algo muy fuerte. Los que no actúan son los que yacen sin vida, como es el caso de los demonios y los ídolos, porque estos sí están muertos. Esto sí. Esto sí, tanto los ídolos como los demonios. Por eso el Hijo de Dios está vivo y activo. Actúa cada día y opera siempre la salvación de todos. Un ciego que no ve el sol, pero que recibe al menos su calor, sabe que el sol existe por ese calor, aunque no lo vea. Asimismo también, nuestros opositores, si no quieren todavía creer, puesto que la mirada de su espíritu está ciega a la visión de la verdad, que no lo hagan, pero que al menos no nieguen la divinidad de Cristo y su resurrección por las obras que Él está realizando, que es ciertamente lo que a muchos ha conmovido. Pensemos aún en un Santo Tomás Moro, que es condenado a la decapitación, le cortan la cabeza. Tenía tan buen humor que incluso en el último momento, cuando llega al patíbulo, ¿no? Al cadalso, y tiene que subir, como ya es un poco mayor, le dice al verdugo, oye, échame una mano para subir, ¿no? Ya para bajar lo hago solo. O sea, ¿quién actúa así? Con ese buen humor. Es más, todavía lo volteó a ver y le dijo, no te preocupes, haz lo que tienes que hacer. Es más, mira, mi cuello es grueso, dale duro para que no quedes en ridículo. Por mí no te preocupes. ¿Quién habla así? O un San Lorenzo que lo están asando, ¿no? A la parrilla y de repente le dice al verdugo, oye, ya dame la vuelta, porque por lo que alcanzo a ver, ya estoy bien quemado de este lado. ¿Se entiende? O sea, a eso es a lo que se refiere San Atanasio. Dice, ahora los demonios ven lo que no quieren creer los impíos, que Él es Dios y que por esto es por lo que huyen y caen a sus pies. Y puesto que los demonios lo reconocen y sus obras dan testimonio de Él cada día, debería ser evidente que el Salvador ha resucitado y que ha resucitado también su propio cuerpo y que Él es el verdadero Hijo de Dios, el cual procede, ¿no? Como verbo del Padre. ¿Vale? ¿No? O sea, lo vemos ciertamente por sus efectos. Por ejemplo, yo vi un video, creo que ustedes, no sé si ustedes también, de un testimonio que da uno que era musulmán, de esta ala radical de los que llaman terroristas. Y él había cometido, pues, muchísimos crímenes. Y aparte, crímenes muy fuertes, ¿no? Pero en una ocasión, él menciona que sintió la presencia de alguien increíblemente fuerte. Y él le preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, para mí en ese momento esas palabras no me decían nada, porque en el Corán nunca yo había leído algo así y no entendí. Y le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Cristo. Dice, en ese momento volteé a mirarlo y me miró con una dulzura tan inconcebible
que me dijo nada más, yo te perdono. Y en ese momento cayó de rodillas y se puso a llorar. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque, como saben, en el Islam, convertirse al cristianismo implica pena de muerte. Si en una familia, vamos a pensar que Omar es musulmán con su familia y Omar se convierte al cristianismo, su propia familia lo debe denunciar y matar. O sea, no es ciertamente poca cosa. Y este tipo, por ejemplo, ¿no?, de testimonios son los que Atanasio menciona para mostrar que Cristo vive. O sea, que verdaderamente resucitó. Incluso, dice Atanasio, veamos ahora y refutemos la incredulidad tanto de los judíos como las burlas de los griegos. Dice, toda la escritura está llena de elementos que refutan la incredulidad de los judíos. O sea, toda la escritura. Dice, ¿qué le falta por hacer a aquel a quien esperan? ¿Convocar a los gentiles? Ya lo hizo. ¿Hacer cesar al rey, al profeta y a la visión? Ya sucedió. ¿Denunciar la impiedad de los ídolos? Ya la denunció y condenó. ¿Reducir a la impotencia a la muerte? Él aniquiló. ¿Qué es lo que no ha sido hecho? Es decir, ¿qué es aquello que Cristo deba hacer? ¿Qué queda por hacer que no haya sido cumplido? Para que ahora los judíos se regocijen y no crean. Debería ser evidente, incluso para los más desvergonzados, que Cristo ha venido, que ha iluminado absolutamente a todos los hombres con su luz y que ha impartido la verdadera y divina enseñanza acerca de su Padre. O sea, ¿qué pretextos ahora van a tener? Si todo se cumplió tal y como les había sido anunciado. En cuanto a los griegos, uno se asombra verdaderamente al verles reírse de las cosas más respetables, ciegos como están en su propia vergüenza, porque no se dan cuenta del culto que dan a ídolos de piedra y de madera. ¿Qué hay de absurdo o qué hay de ridículo en nuestra posición cristiana? ¿Acaso afirmar que el verbo se ha manifestado en un cuerpo? ¿Qué hay de ridículo si el verbo se sirve del cuerpo, en el cual está como instrumento para revelarse? Si, por ejemplo, ordenando el universo quisiera hacerse conocer mediante el sol o la luna, el cielo o la tierra, o el agua o el fuego, nadie diría que ha obrado absurdamente sirviéndose de esta voz para darse a conocer a sí mismo y a su Padre. De manera análoga, no puede ser absurdo que Él, que ordena el universo y da vida a todo y que ha querido hacerse conocer a través de los hombres, se haya servido de un cuerpo humano como instrumento para la revelación de la verdad y el conocimiento del Padre. ¿Qué tiene de ridículo, ¿no?, que haya tomado cuerpo? Si Él es el creador de todo y es como Él quiso estar en este mundo. Porque sepan que el Señor no ha venido a presumir, ha venido a curar y ha venido a enseñar a los que sufrían. Para mostrarse, bastaba con aparecer e impresionar a los que le veían, pero para curar y sobre todo para enseñar, no bastaba con que viniera. Era necesario que se hiciera útil a los que estaban en necesidad y mostrarse de tal manera que lo pudieran soportar incluso los más débiles, los indigentes, porque Él no vino a humillar a nadie, vino a acercarse a todos, vino a manifestarse de la manera más humilde para poder estar en contacto con todas las necesidades de la humanidad sufriente. Así los seres humanos, que no lo podían conocer en el todo, en el universo,
que no lo desconocieran al menos por su cuerpo, y ya que no podían levantar sus ojos hacia su divinidad, al menos podrían conocerlo y contemplarlo a partir de su semejanza con ellos, es decir, a partir de su propia divinidad. Así entonces, dice San Atanasio, el Señor se encarna para hacerse accesible, para aproximarse a los seres sufrientes y poder así sanarlos. De tal forma que en todo caso, dice San Atanasio, es claro para nosotros que lo que más resentimos es el debilitamiento del cuerpo, la decadencia del cuerpo. Por eso el Señor toma nuestra parte más vulnerable, toma para sí lo más débil, para que por medio de esta debilidad nos conceda ciertamente lo mayor. ¿Se entiende? O sea, viene, digamos, de esta manera que no se nos habría ocurrido. Dice, ¿para qué? Para poder así vivificar el cuerpo y con ello vivificarnos a todos nosotros. Dice, y con ello, además, para que ya no ignoráramos todo lo que se quería. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, hace ratito que decía sobre, eh, o sea, de la muerte de Cristo en la cruz. Es que en alguna ocasión vi un video pues como un pleito que traían ahí algunos católicos, unos que defendían que Cristo había muerto, o sea, digo, había sido crucificado con los brazos abiertos, y otros que habían crucificado con los brazos arriba, porque supuestamente unos de ellos hacían investigaciones de cómo realmente mataban en la cruz a o sea, los romanos. Entonces, ahora que lo estaba diciendo y que es San Atanasio quien dice que Jesús igual murió, o sea, con los brazos abiertos, es que eh, bueno, ve por ejemplo, no sé, o en esta, no sé, es que ahí no sé qué tan histórico es esta, es la muerte de cruz así de Cristo con los brazos abiertos, porque ya ve que incluso, por ejemplo, bueno, una referencia que hace en la película de La Pasión, Ajá. o bueno, con este de Santa Caterina de Emmerich, o bueno, Ujú, no sé pronunciar bien el nombre, ujú, pero supuestamente Cristo igual sufrió esos desgarres, o sea, realmente desgarraron los brazos o los tendones, los músculos de Cristo, de nuestro Señor, para poder crucificarlo. ujú, Entonces, incluso yo sé que nuestro Señor murió por eso, porque ya no podía respirar, o sea, estaba tan, o sea, los brazos los tenía tan abiertos que, o sea, la forma en la que estaba, ni siquiera podía, como tampoco podía descansar los pies de una manera en la que pudiera sostenerse, el ujú, cuerpo, o sea, como lo colgaba, es lo que prácticamente, o sea, lo que lo mató, ¿no? O sea, el asfixiarse. ujú. Entonces, ahora que está diciendo esto, ¿qué tan teológico es esta parte donde Cristo, nuestro Señor, podía, o sea, moría así, con los brazos abiertos? A ver, yo creo que aquí el punto delicado es lo que mencionas, ¿no? Y que murió porque ya no podía respirar, es decir, murió por debilidad. No, él no murió, él se entregó a la muerte. Sí, sí, Porque, pero, o sea, a lo que refiero es a la parte como técnica médica, o sea, o sea, a lo que los médicos dicen de cómo murió, o sea, eso la parte la entiendo, pero más bien es la parte médica. ok, la parte médica es cierta, o sea, sí hay una compresión, hay una falta de aire, iba ya muy desangrado, iba muy debilitado, pero no iba, digamos, ya como un moribundo a punto de morir a causa de las heridas padecidas. No así, o sea, médicamente sí hay elementos que en efecto intervienen, ¿no? Pero también, digamos, todo este ensañamiento con el cuerpo es para que nos quedara claro
de que era un cuerpo real, o sea, de que era un Dios hecho verdadero hombre. ¿No? Cuando, por ejemplo, en efecto, les tiran, ¿no?, el brazo y le dislocan el hombro, eso muestra de que era una cruz precipitada, o sea, una cruz al momento, no hecha a la medida, sino una cruz que al momento encuentran y que tienen que ajustar. O sea, que tienen que ajustar por la fuerza. Incluso cuando viene esta dislocación, se muestra de que no es un fantasma, no es un disfraz, es una realidad corporal. Claro que hay ahí un elemento médico que interviene, pero que no explica la causa de muerte de Jesús, porque su muerte no es por una causa médica, es por una obra divina, es decir, por una entrega de él mismo. ¿No? Lo que les dije, o sea, para empezar, ningún ser humano hubiera aguantado los azotes. Ni uno, ni un ser humano. Ahora, con los azotes, hacer el calvario, o sea, llevar la cruz a cuestas, todavía estar en la cruz y hablar y no decir cualquier cosa. Incluso ese silencio, ¿no?, que pasa durante un momento, es como si él ya estuviera mirando de frente a la muerte, pero la muerte no se acerca hasta que él la obliga. El que manda es el Señor. Te digo, sí hay un elemento médico, es cierto, es verdad. Pero acuérdense que aquí no solo estamos hablando de algo médico o algo humano, sino de incluso de algo enteramente divino y que no necesita de complicaciones mayores. Por ejemplo, San Atanasio dice, si hablamos de la sabiduría helénica y los elaborados discursos de los filósofos griegos, vemos que estos, que han escrito tantas obras y no han conseguido persuadir ni siquiera algunos de sus propios vecinos para que abracen sus doctrinas sobre la supuesta inmortalidad y la vida virtuosa, ¿Cristo qué hace? Cristo lo hace solo y con palabras simples y por medio de seres humanos que no eran hábiles en el hablar. Y con estos instrumentos tan pequeños, ha persuadido en toda la tierra a numerosas asambleas de hombres a despreciar la muerte y pensar en la resurrección. Incluso con palabras tan simples y con instrumentos tan pequeños, ha logrado, ¿no?, que se dirija la atención a los bienes eternos y a que los corazones se transformen. Y aquí vemos otra cuestión. Cristo no viene con gran esplendor, ni siquiera utilizó a los más instruidos. Los apóstoles, pues era gente común y corriente, tenían lo básico, pero tampoco eran seres socialmente, por así decirlo, destacados, ¿no? Tampoco es así. Dice, por ello, y da un otro detalle importante. Dice, que venga quien quiera a hacer la comprobación de lo que hemos dicho y que en medio de la apariencia de los demonios, de los engaños de los oráculos, de los prodigios de la magia, que haga uso de este signo que está tan ridiculizado entre los paganos, el signo de la cruz, y que pronuncie solamente el nombre de Cristo y verá cómo los demonios huyen, los oráculos se callan, toda la magia y los sortilegios se reducen a nada. Vean cómo ya desde ese entonces se hacía el signo de la cruz, ante un mal, ante un daño. Y se pronunciaba el nombre de Cristo y con eso era suficiente. Y si es un hombre, ¿cómo un solo humano ha podido superar el poder de todos los dioses y con el suyo propio demostrar que eran nulidad? Ujú. Y si dicen que era un mago, ¿por qué redujo, ¿no?, a la nulidad a la propia magia? ¿O cuándo ha existido un ser humano que se haya formado un cuerpo nacido de una virgen solamente? ¿Quién puso lo que faltaba a la naturaleza? ¿Quién lo puso? Incluso pregunta San Atanasio. ¿Quién restituyó lo que faltaba a la naturaleza e hizo que adquiriera a la vista un ciego de nacimiento? Esculapio, un famoso médico griego,
Fue divinizado por los paganos por haber enseñado la medicina y por haber descubierto plantas para curar las enfermedades de los cuerpos. Y sí, dice Atanasio, lo hizo Esculapio, pero él no creó esas plantas, y mucho menos la tierra en la que crecen. ¿Y qué hay que decir de lo que ha hecho el Salvador? Que no solamente ha curado las heridas, sino que ha dado la existencia y ha vuelto a su integridad el propio cuerpo humano. ¿Qué decir de los otros milagros de su divinidad? Fíjense, algo que ya se sabía aquí. Primero, ¿qué decir de la muerte de ese hombre donde el sol se oscureció y la tierra tembló? Ahora también los hombres mueren, igual que antes. ¿Cuándo se ha producido una maravilla así? No es un eclipse, el sol se oscureció, se apagó. No es que hubiera un eclipse y algo, no, literalmente, ¿no? Hizo luto. ¿O qué ser humano de entre los que han existido ha visto que su doctrina domine de un confín a otro y que permanezca siempre una idéntica, hasta el punto de que su culto se extienda por toda la tierra? ¿Y por qué si, como ellos piensan, Cristo solo es un hombre y no el Dios Verbo, está hablando de los arrianos, sus dioses no impiden que su culto se extienda a las regiones que ellos habitan? ¿Qué es lo que realmente hacen estos dioses sino mostrar lo que son, meras inexistencias? Muchos historiadores cuentan que ha habido sabios y magos entre los caldeos, los egipcios y los indios, pero ¿quién de ellos ha sido capaz, ya no digo tras su muerte, sino en su propia vida, de tener tanto poder como para llenar con su enseñanza la tierra entera y alejar de la idolatría a una multitud tan grande? Los filósofos griegos han compuesto muchos libros, pero ¿quién de ellos ha sido tan convincente como la cruz de Cristo? Hasta su muerte, sus sofismas han mantenido su fuerza de persuasión, pero durante su vida, sus teorías solo generaron discusiones, luchas y enfrentamientos. En cambio, el Verbo de Dios, enseñando con palabras muy simples, cayó a todos, apagó sus doctrinas y llenó sus iglesias. O peor aún, ¿quién es el único capaz de liberar al alma humana de todas sus enfermedades y desórdenes? Al grado de que hace castos a los impúdicos, a los homicidas, los vuelve seres humanos de nuevo, o a los débiles, animosos. ¿O quién ha persuadido a bárbaros que habitan en países de los gentiles a abandonar su locura y a cultivar más bien pensamientos de paz, que no ha sido solamente Cristo y el signo de la cruz? ¿Qué otro que no sea Cristo ha logrado unir a una multitud tan diversa? Y esto también para Atanasio es muy importante porque muestra cómo la resurrección de Cristo no solo es algo dicho, sino algo que se manifiesta por esta serie de prodigios que en efecto se llevan a cabo. Dice, en el mundo prevalecen las guerras, la destrucción mutua entre unos y otros, porque ese es el plan del diablo. Él, por el contrario, viene a establecer la concordia y la resurrección. Por eso vemos que los verdaderos discípulos de Cristo no combaten entre sí, sino que se oponen a los demonios y, por medio de sus propias acciones, los arrojan fuera y se burlan de su supuesta guía. Él, solo contra todos, ¿no?, ha acabado con todos. Él solo. Él solo. Dice, ahora sabemos que incluso los que se llamaban sabios prefieren el Evangelio y no solo abandonan a los dioses. Muchos ahora reconocen y alaban al Cristo crucificado, de quien precisamente se burlaban. Así que no olvidemos, dice San Atanasio, que todas estas obras
de hombre, también son obras de Dios. Y dice, en efecto, Cristo se hace hombre para que lleguemos a ser Dios. ¿Lo ven? No es como Dios, algo similar, no, para hacernos Dios. Si Él se hizo verdaderamente hombre, quiere que el humano se haga verdaderamente Dios. Y si se ha hecho visible en su cuerpo, es para que nosotros alcancemos al invisible en cuerpo, o sea, sin renegar de nuestra propia naturaleza. Y ya termina la conclusión. Perdón si hoy me extendí un poquito, pero era ya para acabar con Atanasio. En la conclusión dice, he aquí pues lo que te expuse brevemente en estas consideraciones, amigo de Cristo. Es una exposición elemental. O sea, yo digo, uy, si esta es la elemental, ¿cuál era la elaborada? ¿No? O sea, y eso que entramos así con lupa, literalmente palabra por palabra. Dice, pero bueno, amigo de Cristo, aquí está esta exposición elemental y una breve exposición de la fe en Cristo y de su divina aparición entre nosotros. Si aprovechas la oportunidad que te ofrecen y te lanzas al estudio de las Escrituras, para que allí cultives y apliques tu inteligencia, conocerás por ellas más completa y más claramente la exactitud de lo que te he dicho. Estos textos, en realidad, han sido pronunciados y escritos por Dios mediante seres humanos que nos hablan de Él. Tú entonces conocerás su segunda manifestación a nosotros, que será gloriosa y verdaderamente divina, cuando ya venga, pero no con humildad, sino con la gloria que le es propia. Ya no con esa simplicidad, sino con la grandeza que le pertenece. Cuando venga, no ya para sufrir, sino para dar a todos el fruto de su cruz, o sea, la resurrección. Cuando no se haya juzgado, sino Él quien juzgue a todos los humanos en las acciones que cada uno haya realizado en su cuerpo, sean buenas o malas. A continuación de lo cual, el reino de los cielos será reservado a los buenos, mientras que los que han realizado malas acciones les esperará el fuego eterno. Pero además del estudio y el conocimiento verdadero de las Escrituras, es necesaria una vida recta, un alma pura y la virtud según Cristo, para que la inteligencia, avanzando por el camino de la virtud, pueda alcanzar y comprender lo que desea, en la medida en la que la naturaleza humana puede comprender el verbo de Dios. Sin una inteligencia pura y la imitación de la vida de los santos, no se pueden comprender las palabras de la Escritura. O sea que el seguimiento de Cristo no solo implica el cultivo de la inteligencia, sino también la rectitud de vida. Por eso vean de qué manera tan bonita lo dice Atanasio. Así, el que quiera comprender el pensamiento de los teólogos y entiende por teólogos los santos, debe purificar y lavar su alma con su manera de vivir y buscar seguir a estos en sus acciones, a fin de que, uniéndose a ellos por su conducta de vida, pueda comprender lo que ha sido revelado por Dios y evite el peligro que amenaza a los pecadores y el fuego que espera el día del juicio, y entonces pueda recibir los bienes reservados en el reino de los cielos. Es decir, para todos aquellos que viven virtuosamente y aman a su Dios y Padre. Y vean la forma en la que termina, que ya nos resulta tan familiar. En Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual y con el cual para el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo, sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto termina, ¿no?, su exposición básica, modesta, simple. ¿Qué les parece? ¿Los dejo mudos? No, es que como que ya se acabó. Todavía Ya. hay muchas cosas por ver. No, sí, por Y no, y supuesto. simple no es, o sea, bueno, para mí,
es como, sí entiendo que es simple, porque parece simple, pero realmente es tan hermoso, es tan profundo. Le digo, por eso yo creo que entiendo por qué es uno de sus, bueno, de los teólogos que a usted más le gusta. O sea, lo puedo entender porque parece que de lo simple es tan simple que es tan complicado. Para mí es fascinante. Sí, claro, porque esa simpleza involucra, ¿no? Está diciendo la verdad sin forzarla, sin querer rebuscarla, ¿no? Sin ah, maquillarla con aspectos que no le corresponden, sino tratando de que se manifieste su propia grandeza y pues su propia belleza, o sea, su gloria, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que no perdamos de vista la obra de Cristo, porque es muy fácil desviarse hacia dos rumbos equivocados. El primero es hacia el demonio y el segundo es hacia uno mismo. Ninguno de los dos acaba bien. El centro es Cristo, ¿no? La orientación es Cristo. Y es eso lo que jamás debemos perder de vista. Por eso ya la siguiente sesión iniciaremos con otro padre de la iglesia llamado San Cromacio de Aquileia y vamos a abordar algunos de sus sermones, que seguramente también tendrán mucho que aportarnos y mucho que enriquecernos. ¿De acuerdo? El próximo viernes seguimos con San Cromacio de Aquileia. ¿Va? Y profesor, Muchas muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Qué bueno que seguimos juntos, que seguimos avanzando. Sigamos pues adelante. Muchas bendiciones para ti, Omar, para ti, Elizabeth, Clara González, Hilda, Clara Basto, Paola, y que el Señor les conceda más de lo que imaginan, más de lo que esperan, más de lo que se atreverían a pedir, para que le digamos al Señor, qué bueno eres. No sabes cuánto te quiero, Jesús. Que así sea, profesor. Sí, Gracias. Vale. Bendecida noche. Mañana igualmente. les mando la grabación y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Buenas Gracias, noches. profesor. Descansen todos. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Bye. Gracias.